Entonces, técnicas inteligentes, ahora estaremos con algoritmos para algoritmos genéticos. Preséntense y continuamos. Bueno, ¿arrancamos? Sí, sí, cuando quieran. Bueno, nosotros somos el grupo 29, estamos formados por Diana Misuk, Palacios Agustín y Suso Agustín, y vamos a estar hablando de algoritmos genéticos. Y para empezar a hablar de algoritmos genéticos, primero tenemos que ir un poquito a la biología. A la biología, más precisamente a lo que dice Charles Darwin, que es lo siguiente: no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que más se adapta. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la informática? Bueno, resulta que a finales del año 60, un investigador de la Universidad de Michigan, John Holland, desarrolló una técnica de optimización alternativa a las que había en la época, que se basaba en los mecanismos de selección que utiliza la naturaleza, de acuerdo con los cuales los individuos más aptos de una población son los que van a sobrevivir, ya que estos son los que se adaptan de mejor forma a los cambios que se producen en el medio. Hoy en día sabemos que estos cambios se efectúan en los genes de un individuo y que los atributos más deseables del mismo se van transmitiendo a su descendencia cuando estos se van reproduciendo. Todo esto lo aprovecha John Holland para crear lo que son los algoritmos genéticos, que con una definición un poquito más formal podemos decir que son métodos de búsqueda probabilísticos inspirados en la selección natural y la genética para la búsqueda de óptimos globales complejos. Yo de esta definición destaqué un par de conceptos que son muy importantes. El primero es que buscan soluciones óptimas, o sea que nos vamos a estar centrando en resolver problemas de optimización, o sea, búsqueda de máximos y mínimos en una función. El siguiente puntito es que resolvemos problemas complejos, o sea, de todo el universo de problemas que existe, atacamos un grupo particular de problemas, a pesar de que estos algoritmos se pueden aplicar a distintos tipos de problemas. Y replican el comportamiento de la naturaleza, haciendo referencia a lo que ya les comenté, de que las soluciones que mejor se adapten al cambio van a ser las que van a sobrevivir, o sea, las mejores soluciones son las que se van a mantener. Bueno, vamos a hablar un poquito de la complejidad antes de pasar al algoritmo, así muy sencillito, muy rápido. Los problemas se dividen, se pueden clasificar en función de su complejidad, y esto se da en función de dos aspectos muy importantes, que es el tiempo que tarda un problema en ser resuelto y el tiempo que se tarda en comprobar que esa solución es correcta o no. Y esta clasificación viene a colación porque si bien si bien los algoritmos genéticos se pueden aplicar para cualquier tipo de problema, eh, son, son tan complejos en su ejecución, realizan tantos cálculos, que no vale la pena aplicarlo en problemas sencillos. Los problemas sencillos vendrían a ser los problemas de tipo P, esos que se pueden resolver y se pueden demostrar en tiempo polinómico. En cambio, el resto de los problemas, los NP, se pueden resolver en tiempos no polinómicos, y bueno, dependiendo del tipo de la clasificación NP, va a ser el tiempo de la demostración. Los algoritmos genéticos lo que vienen a hacer es resolver los problemas NP en tiempos polinómicos, en tiempos muy reducidos, y es ahí donde está la gran ventaja que tienen estos algoritmos, y de hecho ya al final de la presentación vamos a ver un ejemplo bien sencillito, bien rápido, donde se va a poder apreciar bien cómo es que estos algoritmos pueden resolver problemas complejos de forma muy sencilla, problemas que con algoritmos tradicionales tardaríamos millones de años en resolver. Ahora sí, para poder hablar específicamente del algoritmo, vamos a empezar a hablar de todo lo que son los componentes y algunos pasos que se hace en el algoritmo. Son bastante de conceptos, pero al final todo se une y cobra sentido. Así que ahora paso al siguiente tema. Bueno, ahora vamos a introducir algunos conceptos muy importantes para los algoritmos que nos van a permitir plantear los problemas y sus soluciones.
La población es un subconjunto de todas las soluciones posibles codificadas para un problema dado. Es el conjunto de cromosomas y cada cromosoma es una solución al problema que queremos resolver. Los cromosomas son también llamados individuos, son una de estas soluciones al problema en cuestión. Bueno, un gen es la posición de un elemento de un cromosoma. Los individuos de la población se caracterizan por un conjunto de parámetros variables y son particulares, denominados genes. Básicamente, los genes se unen en una cadena para formar un cromosoma. Bueno, y un alelo es el valor que forma un gen para un cromosoma en particular. Normalmente se utilizan valores binarios, pero esto no es obligatorio. Y bueno, por último, vamos a mencionar el concepto de generación, que es una población en un instante de tiempo dado. Bueno, dado un conjunto de soluciones a un problema, el objetivo de la optimización es encontrar la mejor solución de acuerdo a una determinada medida de aptitud, que es la denominada función fitness. Por lo tanto, la función fitness es una función matemática que es particular para cada problema diferente. Esta función recibe como parámetro de entrada todo un cromosoma y devuelve un peso para ese cromosoma. Los algoritmos genéticos asignan a cada cromosoma un valor que nos va a ayudar a determinar qué soluciones son las más adecuadas, que otras. Esto se determina por la función fitness o de aptitud. Bueno, el objetivo de la función es evaluar la viabilidad genética de las soluciones dentro de la población, colocando aquellas con los rasgos genéticos más viables, favorables y superiores por encima de las soluciones menos óptimas. Bueno, para que los genes que son buenos perduren en el tiempo, se realiza la selección. Durante cada generación sucesiva, una proporción de la población existente es seleccionada para crear una nueva generación. Las soluciones individuales se seleccionan a través de un proceso basado en la función fitness, en las que las soluciones más adecuadas suelen ser las más seleccionadas. Por esto se suele decir que los algoritmos genéticos son elitistas. Bueno, ciertos métodos de selección califican la idoneidad de cada solución y seleccionan preferentemente las mejores soluciones. Otros métodos clasifican solo una muestra aleatoria de la población, ya que este proceso puede llevar mucho tiempo. La mayoría de las funciones son estocásticas y están diseñadas para que se seleccione una pequeña porción de soluciones menos adecuadas. Esto va a ayudar a mantener la diversidad de la población a un nivel elevado, lo que va a impedir la convergencia temprana hacia soluciones deficientes. Bueno, ahora vamos a hablar de las modificaciones genéticas, que hay dos tipos, de cruces y mutación. Del que voy a hablar ahora es el de cruce. Bueno, en el paso anterior hemos seleccionado los cromosomas padres que producirán descendientes. Así que en términos biológicos, el cruce no es más que la reproducción entre dos cromosomas para obtener nuevos cromosomas. El tipo más común es el de cruce de punto único. En este se elige un lugar en el que se intercambian los alelos restantes de un progenitor a otro. Esto es complejo y se va a entender mejor visualizándolo. Como se puede observar, tenemos en azul a la madre y en rojo al padre. Los hijos toman una sección del cromosoma de cada padre. El punto en el que se rompe el cromosoma depende del punto de cruce seleccionado al azar. Este método en particular se llama cruce de punto único porque solo existe un punto de cruce. A veces solamente se va a crear al hijo 1 o al hijo 2, pero a menudo ambas crías son creadas y puestas en la nueva población. Sin embargo, el cruce no siempre ocurre. Hay veces en que, en base a un conjunto de probabilidades, no se produce ningún cruce y los padres se copian directamente en la nueva población. La probabilidad de que ocurra el cruce es generalmente del 60 o 70%. Bueno, continuando con las mutaciones en las modificaciones genéticas, se realiza después de la selección y el cruce, se obtiene una población llena de individuos.
los cuales se obtienen de la copia directa y otros se producen de la técnica de cruce que mencionó mi compañera anteriormente. Pero existe un pequeño problema con este método de los cruces, es que a medida que nosotros vamos cruzando los distintos cromosomas, se producen más y nuevas generaciones que van a tender a ser parecidas a los padres de los cuales se conforman, generando resultados que suelen ser iguales a generaciones antecesoras. Para asegurar que los individuos no sean exactamente iguales, lo que realiza este método es una pequeña posibilidad de mutuación. ¿Qué se va a hacer esto? Recorremos a través de todos los alelos de todos los individuos que lo conforman y se seleccionan los alelos aleatoriamente y se les realiza una pequeña mutuación. Que es cambiarlo por una pequeña cantidad o reemplazarlo por un nuevo valor. La probabilidad de mutuación suele estar entre el 1 y 2 décimas de porcentaje. Esta mutuación es muy simple y solo tienes que cambiar los alelos seleccionados en función a las que consideres necesarios. La mutación es vital para asegurar la diversidad genética en la población. Haciendo un breve resumen del funcionamiento del algoritmo, en un primer paso tenemos las etapas en las cuales se representan un algoritmo genético que se determina la población, luego formada por el conjunto de soluciones posibles. Una vez hecho esto, se evalúa cada solución con la función fitness, y luego se toma las soluciones con mayor desempeño y se le aplican las operaciones de cruce y mutación. Este proceso se repite hasta que se alcanza una determinada condición. Esta condición puede darse por varias condiciones, como puede ser si se encuentra una solución que satisface los criterios mínimos, o que el número, a través de un número fijo de generaciones, y otra posibilidad es que la función fitness ya no detecte resultados mejores a los que obtuvo. Continuando con las aplicaciones de los algoritmos genéticos, tenemos varias utilidades que le podemos encontrar. Por ejemplo, podemos nombrar la optimización, ya que estos algoritmos genéticos son muy utilizados en los problemas de optimización, ya que nos permiten obtener en aquellos problemas en los que tenemos que maximizar o minimizar un valor en función de la evaluación dado de un conjunto de restricciones. También son utilizadas en redes neuronales artificiales. Son para entrenar todas estas redes, principalmente redes neuronales recurrentes. Otro de las aplicaciones es en el sector financiero, ya que se utiliza para encontrar los mejores valores de combinación de los parámetros en una regla de negociación, y a estos también se le puede incorporar modelos de redes neuronales artificiales. También suele utilizarse para procesamiento de imágenes, para la correspondencia de píxeles densos. Se utiliza también para el análisis de ADN. En esto es utilizada para la investigación del campo de la genética, ya que existen versiones del algoritmo que permiten determinar la estructura del ADN, y otra de las aplicaciones es la generación de trayectorias de robot, ya que permite planificar la trayectoria que toma el brazo del robot moviéndose de un punto a otro. Continuando, hablando de las limitaciones de este algoritmo, podemos destacar que es un algoritmo que no es apto para todos los problemas. ¿Por qué? Porque los algoritmos genéticos son especialmente prácticos para solucionar problemas complejos, pero son bastante ineficientes para soluciones de problemas simples.
Podemos destacar también que el valor de la función fitness se calcula repetidamente, lo que puede resultar costoso para algunos problemas. Además, se necesita computadoras de alta potencia y capacidad de procesamiento, ya que se necesita mucho espacio para almacenar el aumento de la población cuando se ejecuta el algoritmo genético. Otra de las limitaciones es que toma más tiempo producir un resultado si no hay suficiente potencia de procesamiento y capacidad de información. Y una de las últimas limitaciones es que al ser técnicas probabilísticas, no hay garantías sobre el óptimo o la calidad de la solución que se vaya a obtener. Si no se implementan correctamente los algoritmos genéticos, no se puede converger a una solución óptima. Bueno, los dejo con mi compañero que le va a una pequeña demostración del algoritmo. Sí. Para que todo esto no quede en el aire y vean que esto sí funciona y sirve, vamos a plantear el problema del viajero, que es un problema bastante conocido, donde supongan que tenemos una cantidad N de ciudades, 20 ciudades, y todas esas 20 ciudades están conectadas entre sí. Queremos saber cuál es el camino más corto que me permite ir a esas 20 ciudades. Este problema, si lo quisiéramos analizar por fuerza bruta, o sea, recorrer cada uno de todos los caminos, dependiendo de la cantidad de ciudades que haya, tardaremos muchísimo tiempo, es imposible de resolverlo. Yo acá puse una tablita donde voy resumiendo con algunos números. Si tuviésemos solo 10 ciudades, que están todas conectadas entre sí, tenemos 3 millones, más de 3 millones de opciones posibles, de combinaciones, y si asumimos que podemos procesar 1000 caminos por segundo, tomaríamos 1 hora en poder resolver ese problema para encontrar el camino ideal. Si intentamos hacer con 15 ciudades, bueno, demoraríamos 40 años en hacerlo, ya la cantidad de posibilidades es un número muy grande, y si ya avanzamos a 20 ciudades, el número ya ni siquiera lo puedo leer, no lo puedo ni nombrar, y tardaríamos 77 millones de años en poder resolverlo si tratáramos de analizar uno a uno todas esas soluciones. Entonces este problema con un algoritmo tradicional de búsqueda no lo podríamos resolver. Pero para eso tenemos los algoritmos genéticos. Yo acá tengo un programita que no es todo completamente mío, encontré este programita mientras investigaba y lo modifiqué un poquito para que se adaptara al caso. Lo que voy a hacer es ejecutar este programita, y lo que este programita va a hacer es crear una ventanita. Esa ventanita va a tener la cantidad de ciudades que yo le defina, y va a empezar a ejecutar todo el programa, básicamente todo el algoritmo, hasta encontrar la solución, hasta tener a la solución óptima. Acá lo único que hay que hacer es definir los parámetros del algoritmo. Yo voy a hacer 20 ciudades como para ir con lo mismo que tenemos acá en la filmina. Voy a hacer que se ejecuten, que se creen 300 generaciones, es decir, que el algoritmo se va a procesar 300 veces. Entonces, si yo ejecuto esto, voy acá a guardar, un segundito, y acá se me abre una ventanita con las 25 ciudades, y acá lo que está haciendo es ir implementando la mejor solución que va encontrando a medida que se van creando nuevas generaciones. Como vemos, bueno, pasó un poco rápido, pero acá el número era mucho más grande y fue disminuyendo, y ahora a medida que pasa el tiempo, a partir de que se crean nuevas generaciones, la distancia tendría que ir disminuyendo también. Pero por lo que estoy viendo acá en la función de fitness, esto ya quedó estancado. Ya lo vamos a ver acá porque se va a generar otro grafiquito, que lo que nos va a mostrar es eso, cómo es que vamos tendiendo a la solución óptima a medida que se van creando nuevas soluciones. Ya le falta poquito, eran solo 300 generaciones que había que generar. Y ahí termina. Bueno, en el gráfico de la derecha tendríamos el camino más óptimo que el algoritmo detectó. En el gráfico de la izquierda tenemos
la función, graficado lo que es la distancia en función de las generaciones que se fueron creando. Acá en el eje de las X tenemos las generaciones, o sea, todas las veces que se iteró el programa. En el eje de las Y tenemos la distancia, y vemos cómo es que empezó con una distancia bastante mala de 820, 830 kilómetros, y a medida que se fueron creando nuevas generaciones, el algoritmo fue iterando y fue mejorando cada vez la solución que iba aportando. Acá es importante tener en cuenta que la solución que yo obtengo como resultado, que vendría a ser 331, casi 332, que es cuando el algoritmo se estabiliza, no necesariamente es la opción real, no necesariamente es el óptimo. Para yo poder obtener el óptimo, tendría que dejar corriendo esto durante muchísimo, muchísimo tiempo, hasta que la solución más o menos empiece a tender al óptimo. Lo que obtuvimos acá es un aproximado de lo que podría llegar a ser el óptimo. Es una solución bastante cercana al óptimo, pero no es el óptimo. Y otro punto a destacar acá es que si yo volviera a ejecutar este programa, que no lo vamos a hacer, pero si yo lo volviera a ejecutar, Sí, eso te iba a preguntar ahora justo. si yo lo vuelvo a ejecutar, voy a obtener un resultado distinto, y eso se da por muchos factores. Uno de ellos es porque la población, que es el conjunto de soluciones iniciales, surge de un proceso aleatorio. La población se genera aleatoriamente, entonces siempre vas a partir de puntos distintos. Y segundo, que es algo que no expliqué para ir un poquito más rápido, es que acá tenemos dos variables que son muy importantes en el algoritmo. El cross rate, que es la probabilidad de que se genere un cruce en donde los hijos no son tan buenos como los padres. Eso es importante, mi compañero lo destacó, porque si no siempre vamos a tener algoritmos que van a converger demasiado rápido a una solución que probablemente no sea la óptima, entonces tenemos que agregar esto. Y la probabilidad de mutación, que esto era para también lo mismo, evitar que el programa converja muy rápido a partir de los cruces. Entonces agregamos la operación de mutación, que se da al azar. Hay una probabilidad de menos del 1% de que se ejecute esa operación. Entonces, si lo volviésemos a ejecutar, todos los valores cambiarían y obtendríamos un resultado distinto. Lo que hay que hacer en esos casos para poder aplicar una solución, porque acá nos grafica un caminito, es ejecutar el programa varias veces y empezar a comparar todos esos resultados. Y más o menos todos van a tender al mismo valor. Este nos dio 332, la próxima ejecución va a dar 330, 320, más o menos va a estar en ese rango. Así que bueno, eso sería toda la presentación. Muy bien, muy bien. Muy didáctico. Bueno, Y la explicación al principio también estuvo muy interesante. bueno. Y ahora, Así como para que, no sí, perder sí. la costumbre, tenemos un Kahoot que con que entren 15 personas ya estoy feliz, profe, ya estoy. Ay, Dios. Pero hay 40. Vamos a ver qué pregunta vamos a poner parcial de acá, entonces. Este es cortito, son 5 preguntas, así que Me lo termino parece por... perfecto, sí, sí, sí. Ah, que te conformabas con poco. Y es que ya es tarde, ya es hora de comer, ya estamos todos cansados. Es difícil. ¿Sí? Pampa parece que Bueno, ya se fue a comer. 10 segunditos más y arrancamos. Dale. Una consulta. Sí. No me quedó claro por qué al volver a ejecutar de nuevo el programa cambiaría los resultados, porque creo que escuché porque también cambiaría la población. Exactamente, la población se genera aleatoriamente, es decir, supongamos que vos tenías un camino, era el ABC, esa era tu población inicial, un camino que iba de A a B, C. Cuando lo vuelvas a ejecutar, tu nuevo camino inicial va a ser BCA,
entonces el parámetro de inicio es distinto, entonces el resultado va a variar un poco. Ah, bien, bien. No sé por qué se me mezcló con estadística entre población y muestra. Y ahí, Suele suceder. Arrancando así, ya acabamos. Los algoritmos genéticos siempre llegan a una solución óptima. ¿Verdadero o falso? Querías terminar rápido, me parece. O querés tener todas correctas. Veremos. Bueno, me hubiese gustado que hubiese un poquito más en el falso, pero bueno. No siempre vamos a obtener una solución correcta, sino Sí, que capaz que tenés muchos boots dando vueltas, están probando los algoritmos ahí genéticos que andan dando vueltas. tienden a la solución correcta, pero no siempre en la correcta. ¿Cuál de los siguientes términos no corresponde a los algoritmos genéticos? También se va distribuyendo. No, acá la incorrecta era especie. Vamos con la siguiente. Los algoritmos genéticos son elitistas, ¿verdadero o falso? Bien, sí, así es, son elitistas porque siempre se quedan con las mejores soluciones, con las mejores descendencias de la generación. ¿Cuál de los siguientes términos no forma parte de las etapas básicas de un algoritmo genético? Creación. ¿Sí es? No, la función de fitness es muy importante dentro del algoritmo. Es lo que nos define si algo es bueno o malo. Sí, eso justamente lo habían dicho muy clarito. Cromosomas de los algoritmos genéticos siempre están formados por variables binarias. Sí, ahí eso lo mencionaron también muy bien. Miti, miti. Ahí nosotros mostramos siempre ceros y unos, pero en realidad puede ser cualquier valor. Siempre se Exactamente, así lo binario habían porque es dicho. más cómodo. Y eso es todo. Ahí queda el podio. Y una aclaración nada más que no sé si hice tanto énfasis. El problema que íbamos a resolver en 77 millones de años, lo terminamos resolviendo en unos segundos. Así que Exactamente. ahí es donde está la Sí, utilidad sí. y el impacto de estos algoritmos. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, estuvo muy buena la presentación y bueno, se agradece a todos los que estuvieron presentes hasta ahora, ¿no? Vamos a detener la grabación.